plantación de iglesias en Cuba. Me dirijo a ustedes en este momento para compartir este tema, deseando que sea un instrumento de bendición para sus vidas. Ante todo, quiero saludarles en nombre de la directiva nacional de nuestra obra en Cuba y en particular de nuestro superintendente general, reverendo Moisés de Prada Esquivel. El tema que quiero compartir con ustedes en esta hora lo he titulado Plantando Iglesias. La Escritura en Mateo 28, 18 al 20 declara: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La plantación de iglesia se convierte en el perfecto instrumento de Dios para establecer y extender su reino en la tierra. De ahí que tenemos autoridad delegada. Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa autoridad de Jesús ha sido delegada a la iglesia, a sus ministros, de manera que en esa autoridad hacemos la obra. Somos además encomendados. Él dijo: y esa es la encomienda, la tarea que se nos ha otorgado. Y somos responsables. La palabra clave es hacer. Usted y yo somos responsables de hacer la obra que se nos ha encomendado. Y no es cualquier obra, es la obra de Dios bajo la autoridad y el poder de Dios. De manera que la capacidad y el poder lo tenemos de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al proponerse plantar una nueva iglesia, una reflexión se hace necesaria. ¿Cuál es la iglesia que quiero plantar? ¿Qué iglesia establecer? De manera que definir el concepto y esencia del tipo de iglesia que se quiere fundar es medular en este propósito. En este particular propósito, 3 preguntas podrían ayudarnos. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué tiene la iglesia? ¿Y cuál es su función? Por ello, al tratar de plantar una nueva iglesia, necesitamos primero mirar qué es lo que queremos alcanzar con esa nueva iglesia. ¿Cuál es la iglesia que queremos fundar? ¿Cuál es la esencia misma de la iglesia? ¿Qué elementos la componen? ¿Qué propósito tiene? ¿Cómo defino la iglesia? Es por ello que respondemos a estas 3 preguntas. ¿Qué es la iglesia? Como primera definición, la iglesia es la congregación de los redimidos, pecadores lavados por la sangre del Cordero, perdonados por la gracia de Dios y santificados por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Esto es la iglesia en esencia. No es cualquier otro emprendimiento, proyecto o empresa. La iglesia tiene que definirse como la congregación de redimidos. Es una obra excelsa, suprema de nuestro Dios. No podemos hacerlo sin Él, pues es Él el que convierte de pecado, de justicia y de juicio a través de su Santo Espíritu. En términos trinitarios, podríamos definir la iglesia como la familia del Padre, el cuerpo de Cristo y el templo del Espíritu Santo. En la iglesia habita el Espíritu de Dios, es su templo, es su morada. La iglesia compone ese cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos parte de ese único, excelso y especial cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y la congregación se constituye en la familia del Padre. En estos términos debemos mirar y concebir la iglesia. En términos prácticos y sociales, debemos definir la iglesia y conceptuarla como aquella congregación que hace la diferencia en su comunidad para la gloria de Dios. Además, es la congregación que suple las necesidades de otros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Toda la labor que hacemos como iglesia la hacemos en el nombre de Jesús y la hacemos supliendo las necesidades de las personas que están en la comunidad donde enclavamos y desarrollamos y establecemos esa nueva iglesia.
Esa iglesia llama al pueblo a una nueva vida en Cristo, pero no solo los llama, sino que también le ayuda a vivir esa nueva vida en Cristo Jesús. Una vida diferente a la que han concebido, una vida diferente a la tradición de sus hogares, familia, sociedad, cultura, medio, una vida completamente distinta. Y la iglesia tiene el reto de ayudarles a vivir esa nueva vida. Y por último, la definimos como la familia creciente de Dios. Esa familia que constantemente está creciendo cada día para la gloria de Dios. Cada día el Señor añade los que han de ser salvos y esa familia sigue creciendo y estableciéndose como la manifestación de Dios aquí en la tierra. La segunda pregunta que nos hacíamos para definir la iglesia es: ¿qué tiene? ¿Qué tiene la iglesia? ¿Qué elementos componen a la iglesia? Y al menos hay 4 elementos fundamentales que debemos concebir para que haya una iglesia saludable. 4 elementos que nos van a ayudar a enfocarnos hacia lo que queremos alcanzar y qué es lo que queremos plantar. El primero de ellos es visión. La iglesia tiene que tener visión. Tener visión es mirar hacia el futuro y ver lo que Dios quiere hacer a través de usted para lograr sus propios propósitos redentores. De manera que la visión tiene que ver con el futuro y tiene que ver con Dios. Es la proyección de Dios en el futuro a través de nosotros para lograr los propósitos redentores de Él aquí en la tierra. Esa visión es uno de los 4 elementos claves fundamentales en el establecimiento y desarrollo de una nueva iglesia. Lo segundo es el liderazgo. El liderazgo son personas entregadas a Dios, lo que nos habla de carácter, personas que han formado su carácter con el carácter de Cristo, que han madurado, han crecido y han establecido en sus vidas el carácter de Dios, que saben a dónde van, y eso nos habla de visión que anteriormente hablábamos. Saben cuál es el punto que quieren alcanzar, saben cuál es la meta que quieren lograr, son capaces de dirigir y guiar a otros a alcanzar esa meta y a lograr ese enfoque. Y por último, los líderes tienen seguidores. Eso nos habla de influencia. Tienen gente que les siguen, gente que van detrás de ellos, gente que quieren ser guiados y dirigidos. Y estos líderes tienen la capacidad de influenciar a otros para guiarles hacia los propósitos eternos. El tercer elemento que tiene una iglesia saludable es el cuerpo ministrante. El cuerpo ministrante son los miembros de la iglesia que trabajan unidos, usando sus dones de manera responsable en su congregación y en la comunidad donde está enclavada esa iglesia. Es el trabajo que no cae solo sobre un líder, ni siquiera sobre un equipo de líderes, sino es el trabajo que cae sobre toda la congregación, concibiendo la iglesia como el sacerdocio de todos los creyentes, concibiendo que todos los creyentes tienen dones y capacidades de Dios. Ese cuerpo ministrante es la unión de todos esos miembros de la iglesia trabajando con responsabilidad, en unidad, para lograr los propósitos de Dios, tanto dentro de la congregación como en toda la comunidad donde está enclavado y tiene alcance esa nueva iglesia. Y como cuarto elemento importante, básico de una iglesia saludable son los recursos, las posesiones y bienes, pero son posesiones y bienes que Dios ha dado a su iglesia. Dios ha entregado a su iglesia. Comprendamos que la iglesia son todos los redimidos, cada uno de esos miembros, cada uno de esos que Dios ha traído a la familia del Padre. Y a cada uno de ellos tienen tiempo, tienen tesoros y tienen talentos. Todos esos tiempos, tesoros y talentos son los recursos que Dios ha dado a la iglesia, y que al liderazgo le conviene y le compete administrarlo de manera saludable y efectiva para lograr los propósitos de Dios. De manera que ahí están los 4 elementos de una iglesia saludable y de la iglesia que queremos alcanzar en nuestro propósito de plantar iglesias. Queremos que tenga visión, liderazgo, cuerpo ministrante y recursos. La tercera pregunta que nos hacemos definiendo a la iglesia es: ¿cuál es su función? ¿Cuál es la tarea? ¿Qué va a hacer la iglesia?
cuál es la función que tiene que desarrollar, cuál es el trabajo que tiene que realizar. Y en esencia lo podemos definir en 5 términos, 5 acciones. La primera, proclamación. Dar a conocer las buenas nuevas del Evangelio, invitando a formar parte del reino de Dios. Proclamar el Evangelio, proclamar la palabra, predicar el Evangelio. Esa es tarea fundamental, básica y principal de la iglesia. Hay que dar a conocer las buenas nuevas y hay que invitar a otros a que sean parte de ese reino de Dios, de esa familia creciente del Padre. La segunda función es la enseñanza de la sana doctrina, de los rudimentos básicos de la fe, de la palabra de Dios, que es capaz de sustentar, cambiar y transformar vidas. Pero también en la enseñanza está la formación del carácter cristiano. Formar el carácter de Cristo en cada uno de esos nuevos discípulos, de esos nuevos conversos. Formar el carácter de Dios en sus vidas a través de la imagen del Padre en cada uno de ellos. Y en tercer lugar, la capacitación para seguir a Jesús en todas las áreas de la vida. Es enseñarle prácticamente cómo vivir la fe cristiana en los diferentes desafíos y diferentes áreas de la vida, tanto en el área familiar, personal, en el área social, en el área ministerial, en todos los retos y desafíos de la vida, cómo vivir la vida cristiana y la fe de forma práctica. Esa es la segunda función de una iglesia saludable, la enseñanza. La tercera función es el servicio. En el servicio, la iglesia suple las necesidades de las personas en el nombre de Cristo, mostrando el amor y la compasión de Dios. Es el momento de proyectarnos como las manos de Dios en la tierra. Es el momento de hacer tangible y visible el amor y la compasión de Dios en acciones prácticas a través de ayudar a suplir las necesidades de aquellos que nos rodean en el nombre de Jesús. La cuarta función de la iglesia es el compañerismo, donde los miembros crean una familia, se ayudan mutuamente, practican el compañerismo y comparten vivencias como muestra tangible de lo que son la familia de Dios en la tierra. Y en quinto lugar, la adoración. Ese proyecto objetivo blanco supremo, la adoración, adorar a Dios. La adoración la podemos definir como el reconocimiento de lo que es Dios y de lo que somos nosotros. Es un reconocimiento pleno de la majestad, grandeza, poder, señorío, autoridad, eternidad de nuestro gran Dios y lo limitado del ser humano, nuestras carencias y naturalezas pecaminosas. En esa adoración establecemos una relación íntima con Dios y lo hacemos por medio de la alabanza y la oración. 2 instrumentos claves para la adoración: la alabanza y la oración. Estas 5 funciones, proclamación, enseñanza, servicio, comunión, adoración, son las tareas básicas y elementales de una iglesia saludable. Es hacia donde queremos mirar. Y en el proyecto de plantar nuevas iglesias es lo que tenemos que tener en la mira, porque es lo que queremos alcanzar con ese nuevo organismo vivo que establecemos, con esa nueva función, con esa nueva dirección en la que nos proyectamos de un ente y de un organismo vivo que logre desarrollar estas básicas tareas. Ahora, lo segundo y muy importante es qué método usar. Diferentes son los métodos que podríamos usar a la hora de plantar iglesias. Sí, pero hoy les quiero sintetizar y de manera muy breve resumir el método más generalizado de plantación de iglesias en nuestra nación, en Cuba. No es el único, pero es quizás el método más común y más general en nuestros proyectos de plantación de iglesias. Ante todo, debo establecer un principio medular en la plantación de iglesias. Y este principio es que iglesias plantan iglesias. Una iglesia nace de una iglesia existente. Primero tenemos que ser la iglesia antes de pretender plantar una nueva iglesia. La plantación es una reproducción más que todo. Y ese principio nos va a permitir hacerlo de una manera efectiva, nos va a permitir hacerlo de una manera saludable, nos va a permitir hacerlo de una manera sólida y sustentable.
En el proceso es importante reconocer que se involucran 4 acciones principales. Hay muchas cosas y tareas que realizamos, pero hay 4 acciones medulares y principales. La primera, el evangelismo, predicar el evangelio a los no creyentes. Allí comienza todo en el proceso de plantación de iglesia. Lo segundo es el discipulado, enseñar los rudimentos de la fe a los nuevos convertidos, sustentarlos, que su fe se sustente sobre una base sólida de sanas doctrinas y de verdad escritural. Lo tercero es el entrenamiento y capacitación del liderazgo, formación de los creyentes comprometidos, capacitar, formar, equipar a esos creyentes comprometidos para que ellos tomen la rienda de llevar adelante el propósito de Dios, la dirección del evangelio y las funciones en desarrollo de la nueva iglesia que se está formando. Y en cuarto lugar, la organización. Allí es donde se establece una estructura funcional que permita operar todos los ministerios que Dios conceda a la iglesia, desarrollar la congregación hacia nuevos estándares y multiplicar la iglesia alcanzando nuevos creyentes y aumentando la familia de Dios, trayendo crecimiento al reino de Dios en la tierra. Todo esto pretende alcanzar una iglesia autónoma, autosostenida y autopropagadora. Esa es nuestra meta en esa nueva iglesia que queremos lograr. Ahora, de una manera sintetizada, quiero mostrarle 9 pasos de lo que he llamado el método cubano, el método más general en Cuba en la plantación de iglesia. El primer paso lo hemos llamado enviar. Es cuando una iglesia establecida envía una pareja, podría ser una persona, pero lo que más resultado nos ha dado es una pareja al lugar donde se quiere plantar la nueva iglesia. Ellos van encomendados y enviados desde una congregación existente y madura. Esto garantiza que esa pareja plantadora estará bajo la supervisión, mentoría y liderazgo de un pastor y será parte de los esfuerzos misioneros de esa congregación madura y ya establecida. Eso trae salud y bienestar a la nueva congregación que se estará formando. La iglesia que le envía le sostiene económicamente para que se dedique esa pareja a tiempo completo al proyecto de plantar una nueva iglesia. Y recabamos en la importancia de que esa pareja se dedique a tiempo completo, lo que en Cuba nos ha dado un mayor alcance y desarrollo en la plantación de iglesia es que esos misioneros que le llamamos en Cuba o plantadores de iglesia dedicados a tiempo completo en la labor de plantar una nueva iglesia, y ahí están todos sus esfuerzos imbuidos y enfocados en ese propósito de plantar una nueva iglesia. El segundo paso en la plantación de iglesia lo llamamos evangelizar. Dicha pareja realiza acciones evangelísticas predicando casa por casa, entregando material bíblico en las calles, centros comerciales y lugares públicos, según el contexto nos los permita hacer. Evangelizamos toda la comunidad una y otra vez, tratando de encontrar esos que van a responder positivamente al llamado de Dios, orando obviamente siempre antes, sabiendo que esta es una obra del Espíritu de Dios, que es el que convierte de pecado, de justicia y de juicio. Es capaz de convencer a las personas y traerlas al conocimiento de la palabra de Dios. La iglesia enviadora también respalda y apoya esta acción evangelística, enviando grupos o equipos a evangelizar en el lugar. Ya esa iglesia madura que tiene equipos y grupos de líderes en el ministerio evangelístico envía hacia ese lugar y de esa manera apoya la labor que aquella pareja está realizando. El tercer paso lo hemos llamado visitar. La pareja establece y coordina tiempos de visitación para compartir la palabra y enseñar los rudimentos de la fe cristiana a los que a través de las acciones evangelísticas han aceptado el evangelio. Ya da un paso más adelante y en este trabajo comienza ya a visitar y a tener contacto personal con aquellas personas que respondieron positivamente a las acciones evangelísticas,
formando el carácter de Cristo y enseñando los rudimentos de la fe a estas personas. El cuarto paso en la plantación de iglesia en este método cubano es el establecer un culto. Encontrar entre los que acepten el evangelio o simpaticen con la fe alguien dispuesto a permitir que en su casa o en algún área de su propiedad se establezca un punto de reunión para realizar un culto. Cuando encontramos este lugar, comenzamos ese culto y es el inicio de esa comunidad de fe que se va a levantar en ese lugar. Hay un quinto paso que lo llamamos consolidar. Consolidamos cuando mantenemos en primer lugar y antes que todo la regularidad de las acciones evangelísticas, la cual durante todo el proceso de plantación iglesia y luego del establecimiento de la iglesia nunca puede detenerse, porque es lo que traerá la nueva comunidad de fe y hará que esta comunidad de fe crezca. Pues hay que mantener esa acción evangelística para ganar nuevas almas y para añadir personas a esos servicios de culto en el lugar que ya hemos logrado. Establecer un programa de discipulado en esas reuniones para todos los comprometidos a participar regularmente en los cultos. De esta manera y a través del discipulado estamos consolidando lo que queremos establecer en el lugar. Como sexto paso lo llamamos equipar. Y una vez que hemos consolidado a un grupo, comenzamos a establecer un programa de entrenamiento ya ministerial. Ya no solo en los rudimentos de la fe, sino es en las acciones ministeriales que como creyentes debemos realizar. Aquellos que dan fruto y evidencia del crecimiento espiritual, empezamos a establecer un programa de entrenamiento para ellos. De ellos, posteriormente, escogeremos los integrantes de lo que formarán el equipo de liderazgo de esa nueva comunidad de fe. Esa nueva congregación local se formará ese equipo de liderazgo que conformará una estructura para el funcionamiento y para el ejercicio de los diferentes ministerios según los dones que reciban cada uno de los hermanos que han sido ganados a través del evangelio. Como número séptimo hemos llamado afirmar. Afirmar es buscar la solvencia económica, lograr ser una congregación autosostenida, capaz de cubrir todos sus gastos y el sostén de la familia pastoral, de esos plantadores que con sus entradas de diezmo y ofrenda, sin necesidad de financiamiento externo, pueda sostener esa nueva comunidad de fe y al líder espiritual que les está guiando hacia adelante. Este sería el paso para afirmar esa nueva congregación. Como número 8, adquirir una propiedad. Este será el lugar donde se establecerá el templo o el lugar de reunión para realizar los cultos y diferentes actividades de la congregación. Entendemos que en otros contextos pudiéramos rentar un lugar y eso podría ser factible, pero en nuestro contexto cubano no es funcional ni factible, por eso es necesario adquirir una propiedad. Normalmente esta propiedad también puede servir como vivienda para el plantador y su familia, lo que garantiza la permanencia y convivencia del líder espiritual en la comunidad donde se está plantando la nueva iglesia. Esto es medular y muy fundamental para el buen testimonio y crecimiento de la iglesia. Su vida, la vida de la familia pastoral, del líder espiritual, la vida de toda su familia son un importante testimonio vivo y permanente de conducta, carácter y fe cristiana que trae mucho bien a la comunidad y sirve como faro y testimonio para que otros pretendan seguir ese modelo de vida cristiana. Y por último, como número 9, organizar la iglesia. Una vez que la congregación es capaz de sostener económicamente a la familia del plantador, que es capaz de cubrir todos los gastos de servicio y mantenimiento de la propiedad adquirida, una vez que además alcanza un número prudencial de miembros fieles y posee una propiedad como sede de su lugar de reunión, se procede entonces a establecer oficialmente como una iglesia independiente, organizada
y con un pastor acreditado al frente de esa nueva congregación. El pastor que se nombre pudiera ser el misionero que plantó la iglesia o un pastor ya establecido que se asigne al cuidado de esta nueva iglesia. La organización de la nueva iglesia implica el establecimiento de una estructura funcional, viable, que instituya niveles de autoridad y funciones ministeriales a ejercer por esa nueva comunidad de fe. La conformación también de un equipo de liderazgo y los principales ministerios se van a crear y a establecer, y los departamentos de la iglesia. Una vez que logremos todo esto, hemos organizado la iglesia y ya tendremos una nueva iglesia establecida y plantada para la gloria de Dios. De esta manera se procede para plantar una nueva iglesia, la cual se constituye en un organismo vivo, con una estructura funcional y una identidad propia. Dicha congregación ratifica y honra las palabras de Jesús cuando dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sí, tenemos la autoridad, tenemos la encomienda y tenemos la responsabilidad de plantar iglesias. Hagámoslo. Dios le bendiga.